Ulises Gutiérrez ha publicado 3 novelas. Entre ellas podemos mencionar Ojos de pez abisal o Cementerio de barcos. Pero el libro con el que debuta allá por el año 2008 es un conjunto de relatos titulado Dakiur en Huancayo. Son relatos que tienen como común denominador que sobre todo sobrevuela un halo de nostalgia, una característica o marca de autor que está muy presente también en toda la narrativa de Ulises. Dakiur en Huancayo ha sido reeditado por quinta vez, esta vez bajo el sello de Planeta, y a propósito de este libro conversé hace unos días con Ulises y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Ulises, gracias por tu tiempo para conversar justamente sobre la reedición de Dakiur en Huancayo, que es tu primer libro de relatos. Eh, Cuéntame un poquito cómo, digamos, tú luego has publicado algunas novelas, has publicado eh, tres, si la memoria no me falla, 3 novelas, eh, pero quiero un poco que recuerdes un poco los inicios, es decir, qué significó para ti la publicación de tu primer libro, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa época? Eh, Porque de alguna manera, me estoy adelantando a algo que ya te voy a preguntar después, algunos relatos prefiguran, digamos, de alguna manera lo que serían otras novelas, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, como sabes, yo estudié en la Escuela de Escritura Creativa de la Católica. Eso fue el año 2006 y en el tiempo que estuve en la escuela, pues había escrito algunos cuentos que eran unos 16, 17 cuentos más o menos. Y que cuando terminé, pues no sabía cómo publicarlos porque yo soy ingeniero, como sabes, entonces no estaba para nada, no pertenecía a ese mundo de la escritura, ¿no? Entonces, por ahí conocí a Marco García Falcón, lo conocí, resultó que iba al mismo gimnasio que yo, así que en esos entretiempos después de hacer ejercicios, terminamos hablando de libros. Él me preguntó si yo era estudiante de literatura, porque él siempre me veía con un libro en pleno gimnasio, ¿no? Y de ahí le conté que no, que yo me gustaba mucho la literatura y que había estudiado la escritura y que tenía unos cuentos ahí. Yo tampoco sabía quién era Marco García Falcón. Entonces le di a leer este manuscrito y justo por esas fechas él presentaba la edición de El cielo de Capri, recuerdo bien. Me invitó a esa presentación y fue ahí que conocí a la gente de Revuelta Editores, que fue los primeros con quien publiqué Daquiro Moncayo, ¿no? Fue a través de Marco que pude conocer a los editores y por fin publicar. Y sí, pues fue toda medio novelesco conocer a Marco y conocernos y que llegar a los editores de esa manera. Ujú. Ahora, es interesante porque los relatos del libro eh, tienen varios puntos en común, es decir, me parece un libro en cierta medida orgánico. Eh, Así que lo que me quisiera preguntarte era si tú de alguna manera pensaste en eso en un primer momento, antes de escribir los relatos, que más o menos tuvieran ese corte, o fueron apareciendo uno y otro y viste más bien que tenían relación y podían conformar un conjunto. Sí, cuando le di a leer el manuscrito a Marco García, fue él el quien me hizo ver ese punto, ¿no? Él me dijo que habían cuentos primero que él había encontrado que ese hilo conductor entre los cuentos era la nostalgia de personajes que están fuera del país o en algún pueblo extrañando el mundo y la nostalgia básicamente de añorar algún lugar o alguna persona, ¿no? Yo no había pensado en eso, por ejemplo, pero al hacerme él ver este hilo conductor, tuve que depurar varios cuentos que al final terminaron siendo 13 y que formaron parte de la primera edición de The y que es la que forma parte también de esta reedición que estamos sacando con Planeta, ¿no? Uh -huh. Ahora, es interesante porque
eh, este que es tu primer libro se ha reeditado, corrígeme si me equivoco, pero debe ser por lo menos la tercera edición. Es la quinta. Vendría a La- ser la quinta edición, sí. claro. Eh, ¿Qué significa para ti, digamos, que tu primer libro tenga 5 ediciones, que no es muy habitual, digamos, en nuestra literatura, ¿no? Me llena mucho de alegría porque la primera edición la sacamos el 2008 y quizá por el nombre del libro y la mayoría de cuentos fueron bastante demandados en Huancayo, en la zona central, ¿no? Muchos fue parte incluso del plan lector por esa zona, entonces eso fue que permitió que reeditáramos la segunda, la tercera. Pero posterior a eso, mucha gente siempre me preguntaba dónde podía conseguir el libro, había demanda para este libro, ¿no? Entonces, gracias a eso volvimos a editar la cuarta edición. Y a pesar de eso, todavía había gente que seguía preguntándome siempre dónde podíamos conseguir el libro. Entonces, coincidentemente con la propuesta de Planeta de reeditarlo, yo acepté con todo gusto porque, como te digo, había mucha gente que seguía, aún después de 12 años, seguía preguntando por el libro y dónde conseguirlo. Ujú. Ahora, esta nostalgia que, como bien apuntaba Marco, y que también yo observo en el libro, que es el hilo conductor, eh, digamos, la nostalgia, la memoria, son como tópicos ya característicos, siento yo, dentro de tu narrativa, ¿no? Porque eso mismo puedes encontrar, por ejemplo, en tu primera novela Uh -huh. o en la reciente, ¿no? Que son las que yo he leído, por lo menos. Eh, Incluso, ahora que te mencionaba al inicio, de que algunos relatos de este libro podrían prefigurar algunas de tus novelas, pienso en este cuento de este ingeniero que se encuentra por azar con una ex compañera de universidad, Uh -huh. ¿no? Pintas Eh, sensibles se llama ese cuento. claro, y que incluso le cuenta que quiere escribir sobre esa época, ¿no? Y eso Uh -huh. rápidamente lo asocié con tu novela más reciente, ¿no? De alguna manera, eh, coincides en que este es digamos, tu sello particular. Sí, al ser estos cuentos los primeros que yo escribí, era lógico que tomara como materia prima mis recuerdos de niño, de joven y mis recuerdos universitarios, ¿no? Que era lo que más tenía a la mano. Y como bien señalas, por ejemplo, Pintas Sensibles, cuando terminé ese cuento, ya la idea de lo que vendría a ser Cementerio de Barcos me venía acechando, ¿no? Ya tenía esa idea y varios cuentos que, que estaba pensando escribir a raíz de esas vivencias en la residencia, pero creo que dije que eran tantos esos recuerdos que bien merecían escribir una novela con todos esos, ¿no? Y también con Ojos de Pez Abisal, como habrás notado, hay muchos personajes que tienen más o menos el viaje que tiene el personaje de Ojos de Pez Abisal. Sí, pues había que apelar a esos primeros recuerdos, a esos eh, primeras ideas de cuentos que se me venían a la mente en base a mis vivencias, ¿no? Pero ya creo que a las que vienen o las que estoy, por ejemplo, ahora escribiendo, son totalmente tomadas de la imaginación, de la ficción, ¿no? Pero sí, sí, es muy cierto lo que señalas. Muchos de las novelas y los cuentos están basados tanto en mis propios recuerdos como en los recuerdos de mis amigos. Ujú. Otra cosa que a mí me gusta mucho de tu narrativa es que es bastante, digamos, visual, o mejor dicho, que le da un énfasis especial a los espacios, ¿no? Que dicen las novelas, a la atmósfera en general, en realidad, no son del Uh espacio, -huh. ¿no? Pues, la música. eh, ¿De dónde viene esa particularidad? Bueno, la música, soy un melómano, me gusta mucho la música.
tenía una banda con amigos cuando estábamos en la universidad bueno, todo ese gusto por la música se fue colando en la medida en que escribía mis primeros cuentos, ¿no? Nunca me lo había planteado, o sea, nunca escribí los cuentos con la idea de resaltar la música en los personajes, ni mucho menos. Algunos de los lectores o amigos que leyeron los cuentos me hicieron notar eso y sí, sí, eh, estaban pues, se verían influenciados por mis gustos personales, definitivamente, ¿no? Los personajes terminaban gustándole la misma música que a mí, por ejemplo, ¿no? El- lo otro de los recuerdos que bien señalas también, ¿no? Había que tomarla, como te señalaba, los recuerdos de mis vivencias en los pueblos de la sierra, básicamente en el pueblo en que yo crecí, que es Colcabamba, es un pueblo quechua hablante, básicamente. Y luego el viaje que hice a Huancayo, a Lima, al extranjero, en fin, ¿no? O sea, yo traté de alimentarme de esas vivencias y plasmarlas también en los cuentos, como bien señalas, como imágenes, ¿no? Porque cuando voy escribiendo, en mi mente aparece como una película, ¿no? Entonces trato de imaginar que lo que estoy escribiendo es una imagen de una película y por eso mismo intento hacer como un paneo del lugar, como un contrapicado, no sé, esas figuras cinematográficas, ¿no? Ujú. Ahora, y en cuanto a la, digamos, otra particularidad de este libro, por lo menos, es el formal. Hay un despliegue de estructuras, de enfoques, ¿no? Por ejemplo, sobre el cuento que mencionábamos de este ingeniero que se encuentra con una ex compañera de universidad. Eh, el hecho de utilizar la segunda persona, que le da también una musicalidad especial, ¿no? Y una atmósfera especial. Eh, ¿Cómo trabajaste en ese sentido los relatos? Bueno, ese cuento tuvo varias versiones, primero en primera persona, otra en segunda, creo que terminó quedando como está ahora porque me parecía más íntimo desde el lado narrativo, porque Ujú, además durante el cuento él está hablándose a sí mismo, ¿no? Se está contando a sí mismo un recuerdo respecto a esta mujer de la que ha estado enamorado de joven. Y creo que hacerlo en segunda persona se prestaba o aumentaba el conflicto en ese sentido, ¿no? Muchas de estas herramientas tuve que replantearlas en los cuentos porque veía que la primera o la tercera persona se prestaba para uno u otro cuento. Así que en el caso concreto de Pinta en Civiles, creo que la segunda persona fue la mejor decisión, la mejor manera de contar esta historia. ujú. Mencionabas, y creo que lo has mencionado en otras entrevistas, pero creo que no te lo he llegado a preguntar yo. eh, bueno, tú vienes digamos, de los números, de las ciencias, ¿no? Eres ingeniero. Eh, ¿Cómo surge tu amor por la literatura? En Colcabamba, que es el pueblo donde crecí, te estoy hablando de los 80, mitad de los 80 en adelante, en esos años, incluso en esos años no había televisión. Entonces los niños que vivíamos en el pueblo, nuestro único contacto con la ficción como tal era las historietas. Y por otro lado, los cuentos que nos contaban los mayores, ¿no? Y en mi vida personal, sobre todo, mi abuelo, había enviudado hacía bastantes años y vivía solo a 4 horas en caballo de Colcabamba. Entonces él cada vez que llegaba a nuestra casa en Colcabamba, llegaba a eso de las 9 de la noche para evitar el sol y eso para nosotros era medianoche, ¿no? Entonces, mientras mi madre le calentaba la cena, él empezaba a contarnos siempre alguna historia y yo era el primero de sus oyentes. Historias en las que él era el héroe, como siempre. O sea, siempre le pasaba algo espectacular y que él había logrado rebatir, ¿no? Con su soledad o con su caballo o con su perro al lado, en fin, los compañeros que tenía que eran esos animales, ¿no? Y creo que a partir de esos recuerdos, de los cuentos de mi abuelo, son los que me marcaron el hecho o la necesidad de contar historias también.
Y esa, ese espíritu oral que tenía tanto mi abuelo como muchos de los paisanos míos en Colcabamba, que nos contaban igual sus historias de esa manera, ¿no? Supongo que eso es lo que me ha marcado a la hora de definir esta vocación también, que siempre la tuve desde pequeño, incluso en la universidad leía bastante ficción y ya pues con cierto tiempo y con cierto dinero también después de trabajar como ingeniero, pensé que era hora de seguir esos sueños y persistir en ellos, ¿no? Que es lo que estoy haciendo. Ujú. Y en esa medida, qué tan, digamos, influyente o determinante fue el taller de Iván? Totalmente, porque por lo menos en mi caso, yo venía de la ingeniería con Ujú, cero experiencia de narrar ficción. Por ahí había escrito algunas cosas, por supuesto, pero totalmente desechables, ¿no? O sea, carentes de toda técnica. Fue en la escuela de escritura con Alonso Cueto y con Iván Taís que yo aprendí o empecé a descubrir, incluso a desmenuzar las novelas como las desmenuzaban ellos, ¿no? O sea, encontrar este tema del conflicto, o los personajes, en fin, estas técnicas narrativas que eran absolutamente desconocidas para mí, ¿no? Por eso en ese sentido a mí fue todo un descubrimiento y sin ellos seguramente nunca hubiera escrito nada más, ¿no? ujú. Eh, es la quinta edición del libro, pero ya han pasado muchos años, has publicado varias novelas. eh, ¿Cómo ves a la distancia el libro? O sea, ¿cómo lo sientes ya con varios libros publicados? Sí, han pasado 12 años desde eso y se nota pues que son historias, primero, que cualquier lector del 2020 lee esos cuentos y va a sentir que son de otra época, ¿no? O sea, ahí no hablas del WhatsApp, no hablas de, no sé, del Zoom, de la Internet ya había efectivamente, pero no había el teléfono inteligente, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso en varios cuentos hay llamadas de celular, pero de estas que eran como las llamadas de casa, ¿no? Entonces, por ese lado se siente la distancia tecnológica que hay entre el 2020 y el 2008. Y también se siente que son cuentos principalmente juveniles, porque como te contaba, están basados pues, en mis recuerdos del niño y de adolescente y de joven en la universidad, ¿no? Y también, por otro lado, cuando yo los volví a leer para esta edición y tuve que reescribirlos en algún sentido, sentía que había muchos de ellos necesitaban pulirse un montón, ¿no? Porque eran pues mis primeros cuentos, no solo los primeros cuentos de mi vida, sino mi primer libro en todo sentido, era mi descubrimiento de la narrativa como tal, ¿no? Así que tuve que reescribirlos y esta versión que tienes en tus manos es una versión reescrita. Obviamente las historias siguen siendo las mismas, pero el texto en gran parte ha variado. Ujú. Un poco para ir terminando la charla, eh, ¿qué estás preparando algo? ¿Estás con algún proyecto? Eh, en el término de la escritura, esta reclusión por la pandemia, ¿te ha servido para escribir? Hay algunos escritores que por el contrario, como que se han bloqueado. ¿Cómo ha sido este momento para ti creativamente? Bueno, aquel 16 de marzo en que empezó el confinamiento, yo fui todavía a trabajar a mi oficina y esa misma mañana nuestro jefe y nuestro gerente nos comunicó que efectivamente teníamos que regresar a nuestras casas porque esto era bastante serio. Ninguno de nosotros probablemente tenía la noción o la mínima idea de que esto iba a ser tan serio y tan dramático como lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, la idea primera era que eran solo 15 días y que al término de los cuales deberíamos estar regresando. Entonces yo dije, va, bacán, 15 días, excelente, voy a escribir, aprovecharé en escribir en casa con toda tranquilidad.
pero no totalmente diferente a lo que había pensado. Probablemente el primer día pude haber hecho algo o haber avanzado algo, pero ya el segundo, tercer día, con el encierro, con las noticias que veíamos por la televisión, con las noticias que llevaban de nuestros familiares, amigos, ya el mundo se hizo bastante insoportable como para ir concentrándonos en la ficción, ¿no? En mi caso fue totalmente así, no he podido escribir gran cosa en todo este tiempo. He estado ya estos días avanzando algo de unos cuentos que tenía atrasados, que ojalá, supongo que saldrán en un par de años, pero no con la vitalidad con que escribía antes de la pandemia, ¿no? Yo he sentido mucho todo este confinamiento, me ha afectado bastante. Ujú. Para terminar en otro tono, digamos, con otro tema, eh, ahora que me cuentas digamos, has vuelto a escribir cuentos, ¿cómo te manejas en ambos registros? Es decir, ¿sientes alguna predilección por alguna? Eh, Cuando tienes una idea, rápidamente sabes cuál puede germinar en una novela y cuál en un cuento. ¿Cómo se da ese proceso en ti? Bueno, en todos estos años que se dieron desde Ojos de Pez Abisal, El Cementerio de Barcos, El Año de la Harway, que son novelas, y las tres que han salido consecutivamente, he ido también trabajando algunos cuentos, pero los tenía ahí almacenados porque trataba de encontrarles también ese hilo conductor o trabajarlos con mayor empeño, ¿no? Así que creo que por fin he juntado los suficientes como para poder formar un libro. Los he trabajado también con mayor esmero y con mayor técnica, así que también he esperado la distancia de estos, ¿no? Porque muchos los he escrito hace 5 o 6 años y los he vuelto a retomar ahora y ya tienen otra imagen. El tiempo que le da a uno otra perspectiva sobre los cuentos y otras ideas también, ¿no? Que las he ido plasmando ahora. Así que mientras yo escribía las novelas, también me asaltaban ideas para algunos cuentos y las he escrito. Sé que con esos dos, tanto el cuento como la novela me fascinan escribirlos, me disfruto mucho haciéndolo, así que seguiré de esa manera hasta cuando se pueda.